Hola Carlos, mi nombre es Carmen, he escuchado tu podcast y me gustaría contarte mi historia. Ok, te agradezco mucho el que nos hayas escrito, que estés aquí precisamente para compartir el tema de tu incidente médico y vamos a platicarlo y después vamos a trasladarlo a tenerlo en uno de los productos de gastos médicos mayores. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Mi urgencia fue hace 3 años, Ujú. aproximadamente tenía 25 años, estaba en mi casa y no tuve, o sea, estaba no, totalmente tranquila. De repente empecé con síntomas, dolores y no le quise tomar la importancia al momento. Posteriormente mi mamá fue quien me llevó al médico. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú empiezas con malestares hasta que decides que deben de tomar cartas en el asunto? ¿Que crees que es Eh, necesario una atención? Aproximadamente 1 hora. Una hora, ok, es un tiempo. Eh, me platicas que es una apendicitis lo que termina desarrollándose? Sí, fue una apendicitis. Ok. Por ejemplo, ya tienen la hora en la que deciden que vamos a ir a una atención médica, van a una atención médica particular. Sí, así es. De aquí al hospital, ¿cuánto tardan? Entre 20 y 25 minutos. ¿Van en una ambulancia, transporte propio, transporte público, Fue en auto particular. auto particular? Ujú. Ok, cuando van hacia el hospital, ustedes deciden ir al hospital porque ya lo conocían, era el más cercano. ¿Qué determina hacia qué hospital fueron? Fíjate que mis familiares conocen al médico, ¿A un entonces médico que trabaja al ahí? médico que Ok. trabaja y por eso fue que se tomó esa decisión. Ok, perfecto. Entonces, ya una vez que tú llegas al hospital, te ingresan y como adiós familia y tú para adentro, ¿no? Sí, ¿O empezaron con los estudios? ¿Sabían ya que tenías? no, de instancia llegué, me dijeron que era una gastritis, me mandaron a hacer medicamentos, me hicieron estudios, no era gastritis. Ujú. Posteriormente me atiende otro médico que estaba en turno y me dice que es colitis nerviosa, a lo cual tampoco era un resultado favorable. Llega Ujú. el tercer médico, que era a quien conocíamos, me vuelve a hacer una serie de estudios y posteriormente determina que es apendicitis. Para esto tú ya llevas tres estudios. Ujú. Está muy interesante como a la veces uno quisiera llegar, entrar y creer que ya tenemos un diagnóstico. Parece que aquí tuvimos que pasar por el proceso de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Ya que te dan el diagnóstico, es como operación inmediata. Así es, ven que se está volteando el apéndice y entonces el médico sale a darle el consentimiento a mi mamá de que tiene que hacer firmas para que me Y puedan tú ya operar. camino al quirófano, ¿no? Sí, Ahí, mamá, sepárate, sí. platicas ya con la administración del hospital y tú ya, en este punto ya no sabes qué negociación hay con tu mamá y el hospital, ¿no? Así es. Ok, ya empieza la cirugía, todo el rollo. Recuerdo que me comentabas fuera del aire que algo de lo interesante de este caso es de que tú no sabías que tenías una alergia. Así es. ¿No? Entonces eso hace como más curioso el tema de esta atención. Ujú. Platícame, ¿no? ¿A qué eres alérgica? ¿A los cacahuates? No ingreso a cirugía. Posteriormente mi mamá no está consciente de que yo soy alérgica a un tipo de anestesia. En cuanto me inducen la anestesia, empieza a haber síntomas, mi cuerpo empieza a generar ronchas. Ujú. Entonces los médicos no entienden, salen y le comentan a mi mamá que estoy teniendo complicaciones dentro de la cirugía. Y aparentemente estás entrando por algo de rutina, algo sencillo, pero se empiezan a desarrollar Así es, empieza a otros hacer factores, ¿no? complicaciones. Así es. Ok, resulta que eres alérgica a la anestesia, Ujú. lo resuelven rápido, tardan un poco. A lo que me comenta mi mamá es que resolvieron rápido, me ingresan otro tipo de anestesia, pero esta tarda mucho más en hacer Efecto. efecto. Así es. Ok, finalmente termina la cirugía, eh, todo bien, Ujú. según me platicas, y ya queda como
como que esta parte de genial, ¿no? Ya terminamos todo, tuvimos el tema de la anestesia, tuvimos el tema de la intervención, tú sales y en este punto es como que, pues ya estuvo, ¿no? Gracias. ¿Cuánto tiempo te quedaste en recuperación? Aproximadamente 5 días. ¿Ya no tuviste complicación alguna aquí? No, únicamente la complicación fue con la anestesia y posteriormente fue la hospitalización y los medicamentos que me tenían que administrar. Y te mandaron tu receta para tus medicamentos que ibas a tener en el periodo de recuperación. Así es. ¿No? Según yo entiendo, ya después de esto, en este tipo de procesos es como la recuperación larga, ¿no? No tienes que tener no es mejor dicho, como que debas de tener una recuperación de estar yendo más que a unas 2 o 3 citas al médico, ¿no? Sí, la siguiente consulta fue a los 3 días para el retiro de puntos. Ah, perfecto. Entonces fue muy rápida la cicatrización. Perfecto. Pues dentro de la historia, aquí lo que me interesa o lo que nos gusta es saber qué es lo bueno. ¿Cuánto nos costó todo esto? A ciencia cierta no te puedo decir el monto exacto, pero sí mis familiares gastaron entre 80 a 100 mil pesos. Entre 80 y 100 mil pesos. Ese es un dinero que tuvieron que pedir prestado, tuvieron que vender algo. ¿De dónde salió este dinero? Pues fueron ahorros entre familia. Mi mamá tuvo que pedir prestado porque es evidente que no se contaba con que se iba a tener una urgencia de este grado. Entonces, y aquí aunque fuera un ahorro, el ahorro lo tenían contemplado para otra situación, o de por sí tu mamá es una persona que le gusta estar ahorrando. Mi mamá sí es una persona que tiene claro que se necesita tener un ahorro para cualquier emergencia, pero no a esa cantidad, ¿no? Es un ahorro mínimo, pero sí se tuvo que acudir a préstamos. Ok. Fuera de esto, creo que afortunadamente tuvieron la oportunidad de tener ese recurso de una u otra forma y no para todos es tan fácil a lo mejor tener 100 mil pesos, y en este momento vamos a pasar a platicar con los asesores para que podamos desarrollar esta situación con una póliza de gastos médicos mayores. ¿Nos acompañas, Carmen? Ok, claro que sí. Sale, muchas gracias, cuídate. Buen día, yo soy Carlos Reyes y este es su podcast de seguros. Los seguros no se piensan, se toman. Suceden porque los siniestros no se planean, llegan. En este caso vamos a platicar sobre la entrevista que acabamos de tener con Carmen, que tuvo la oportunidad de platicarnos sobre la emergencia médica que ella tuvo. Para esto, ya saben, tenemos a nuestros expertos asesores, que en este caso está con nosotros Rosa Velasco. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, Carlos, muchas gracias por invitarme. Ay, gracias por venir. Daisy Núñez. Hola, Carlos. José Luis Castro. Hola, asegúrate. Mayra Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Paulina Rodríguez. Hola, buenos días a todos. Bienvenida, audiencia. Bienvenida, Patricia, te voy a decir otra vez, Paulina. Y Luis Saucedo. Hola, Carlos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos nuevamente. Bueno, aquí vamos a platicar sobre la entrevista que acabamos de tener, pero antes de entrar al tema, yo tengo una curiosidad, porque nuestro compañero José Luis Castro viene con una playera deportiva, como con marcas, rotulada. Platícanos, José Luis, ¿por qué traes esa playera? ¿Qué te puedo decir? Voy a hacer bicicleta hoy. Ok. Pero un día tenía hijos pequeños, tuve hijos pequeños, tenía una responsabilidad y conocí el seguro y contraté 2 pólizas de seguros con Seguros La República. Hoy ya no existe. Después, muy consciente, cuando ingresé al mundo de los seguros, contraté una póliza personal por fallecimiento. Yo era el responsable de una familia. Después me di cuenta que necesitaba una póliza de gastos médicos. Y cuando salgo a la bicicleta desde temprano, me estoy preparando para salir a la bicicleta. ¿Sí? Reviso
como había dicho, bueno, tomaba el ejemplo de los que llevan en su responsabilidad el manejo de un avión, que dice que van motor número 1, motor número 2, van, todas las piezas las van checando. Yo pongo mi casco, mis lentes, mis guantes, mi playera deportiva, mi ¿Mochila? mi mochila para el agua, mi recipiente, mi bidón para el agua, ¿sí? Toda mi ropa implica un gasto adicional, una protección que yo necesito para salir a la montaña a hacer bicicleta. Antes era el seguro, hoy es mi protección, es toda esta indumentaria, ¿sí?, para protección mía. Muy bien, hablas de un hábito que tienes completo, ¿no? Además de ya tener tus seguros, también en tu día a día, con tus actividades, con tus deportes, complementar con toda la protección que debas de llevar adicional. Definitivo, porque antes me dolía que los que dependían de mí se quedaran sin protección y ahora me duele mi cuerpo. Entonces, tengo que poner la mayor protección y atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque los lentes protegen de los ramazos, ¿sí? El casco protege de la caída porque cuando caes, cae primero el casco y es el primero que golpea y luego sientes el cachete como, o la nariz, depende de dónde, cómo aterrizas, ¿no? O el hombro. Y todo necesita una protección. Voy a hacerte una pregunta. ¿Y a qué viene todo esto si vamos a ver el caso de esta audiente? Vamos por la persona más joven, Mayra. ¿Es tu responsabilidad proteger a tu familia, sí o no? Sí, claro. ¿Es tu responsabilidad protegerte a ti misma, sí o no? Sí. Y esa es responsabilidad de cada uno. Yo no lo vi, yo empecé con la bicicleta sin ninguna hasta que me caí y pensé en el casco, ¿sí? Entonces, yo digo, si tienes una responsabilidad, hoy la tengo conmigo mismo. Hoy utilizo la mayor protección que puedo utilizar, Ok. ¿sí? Pero sí, Mayra debe ser la protección de proteger a todo lo que ama, a todo su patrimonio. Ok, Y ya lo te que entendí. entiendo es que justo proteger a tu familia es tener un seguro de gastos médicos mayores, tener un seguro de vida. Sí, Ok. sí. Ok. Más lo quiero es que, así como yo me hice consciente, lo que quiero transmitir es que cada uno debe hacerse consciente por propia seguridad, por propio... Y eso está increíble porque es precisamente lo que vamos a contrastar con la entrevista que tuvimos de Carmen, porque ya escucharon que tuvimos un gasto aproximado de entre 80 y 100 mil pesos, que lo vivimos sin haber tenido una póliza de gastos médicos mayores. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer con todos ustedes, ya mis compañeros agentes profesionales, es poner cómo hubiera salido esta situación de Carmen si hubiera contado con una póliza de gastos médicos mayores. ¿Están de acuerdo? ¿Me ayudan? Sí, Perfecto. claro. Sí. Ujú. Para esto, yo me tomé el atrevimiento de simular una póliza, ya que para hacer más redondos los números, vamos a manejar de su promedio de 80 a 100, vamos a ponerlo en 100 para hacer los números más cerrados y más fáciles para la audiencia. Vamos a contar con un deducible de 20 mil pesos, un coaseguro del 10% y una suma asegurada de 50 millones con un tope de coaseguro de 30 mil pesos. Ahora, para la audiencia a lo mejor puede ser como un poco de wow, ¿qué onda con estos números? No sé ni qué significa a lo mejor deducible o coaseguro. En el primer capítulo ya tenemos una explicación breve. De todas formas, vamos a ir platicando cómo se manejan estos números y lo importante es de que deben saber que partimos de que la familia gastó 100 mil pesos. ¿Cómo se vive con la póliza? Perfecto. A grandes rasgos, la póliza es la que me va a brindar la seguridad financiera para tener el respaldo en el momento que yo lo necesite. En el ejemplo claro que haces mención, la suma asegurada que determinaste va a ser clave para cubrir el gasto total del evento. En este caso, sobre 100 mil pesos, que seamos el ejemplo, vamos a tomar en cuenta que de esos 100 mil pesos vamos a aplicar de entrada un deducible de 20 mil pesos, dejándonos un restante de 8 mil pesos. De esos, 80 mil pesos.
De eso que nos resta, vamos a participar con el coaseguro, que corresponde del 10%, ¿correcto? El 10%. Ujú. Y el total del gasto que yo voy a cubrir como paciente o que tengo que... Que en este caso el 10% ya es de los 80,000 restantes, ¿no? Es correcto. Ajá. Que vendría siendo 8,000 pesos. 8,000 pesos. Ajá. Ok. Entonces, ya trasladando los números redondeados, sería un total de un gasto de 28,000 pesos, que realmente es nada a comparación de los 100,000 que en algún momento esta persona llegó a desembolsar o que en su momento tuvieron que pedir prestado para salir de ese atoro, ¿no? Ujú. A ver si entendí bien, Luis. Lo que le estás diciendo a nuestra audiencia es que de un evento de 100,000 pesos que tuvo que absorber la familia de Carmen, ¿sí? Ahora, con la póliza de gastos médicos, solamente habría pagado 28,000. Es correcto. Ujú. Ok. Y de esa forma, pues, eso no está excelente. desbalanceamos tanto la economía. Sí, no es lo mismo tener 100,000 pesos guardados que tener o conseguir 20 o 30,000 para poder alcanzar esta suma. Ahora, por el tema en el que nos encontramos, en este caso, que es la apendicitis, ¿se considera como una urgencia médica? Ah, ahí va, justo ese Sí, tema. Rosa. Hay que evaluar efectivamente los gastos o los cálculos que hiciste, Luis, están correctos, son correctos, pero hay que mencionar que el tema de apendicitis se considera como una emergencia médica, Ok. ¿sale? Entonces, en muchas ocasiones no tiene un deducible que pagarse. ¿De qué depende? De cada aseguradora. Pero en muchas aseguradoras la emergencia no tiene deducible, entonces estaríamos, Y cuando tienes son pequeños, ¿no? sí, de 500 o hasta 1,000 pesos, ¿no? Mm. Entonces estaríamos hablando de un gasto promedio de 10,000, 8,000, dependiendo de la aseguradora con la que se encuentre, ¿sale? Entonces, pues es bastante El ahorro, ¿no? significativo. Haciendo entonces el con el ahorro. ejemplo que tú nos das, aplicaría, vamos a dar el ejemplo más alto, que nos pidieran un deducible por accidente de 1,000 pesos, el 10% de los 99,000 pesos. Carlos, yo aquí nada más quiero hacer Ajá. la diferenciación. Una urgencia médica se puede dar por enfermedad, como es el caso de Carmen, una apendicitis, y otra cosa muy diferente es una urgencia médica por un accidente, ¿sí? Y los escenarios son diferentes. En este momento estamos hablando de enfermedad y no le estaría aplicando el deducible mínimo, ¿sí? Que 1,000 pesos, 2,000 pesos. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos a la urgencia médica por enfermedad, ¿sí? Para que hagas tu escenario, por favor. Ujú. Sí. Por eso, entonces, aquí haciendo las cuentas, si nuestro coaseguro es del 10%, sería el 10% de los 100,000. Así es. Sí. Entonces, nuestro No, perdón. Es el 10% restándole el deducible. que el deducible precisamente es lo que No habíamos tiene mencionado. deducible, Paulina. Ah, ok, disculpe. Si es Es sin toda la razón. deducible. Sí, es el 10%. Si es por enfermedad, cabe aclarar. Exacto. Sí. Ujú. Discúlpenme, todavía Ajá. estoy dormida. Entonces, bueno, está bien, nada más aclarando el dato que ya había mencionado Rosa, que es un promedio de 10,000 pesos. En este siniestro que tuvo Carmen, en el que tuvieron que desembolsar los 100,000 pesos la familia, lo que hubieran gastado si hubieran tenido una póliza de gastos médicos mayores, ascendería solo a 10,000 pesos. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Así es. Perfecto. Así es. Ahora aquí la pregunta, ¿no? Ya quitando los números, ¿cuál hubiera sido la diferencia para la familia de Carmen? Pues muy grande, ¿no? Porque finalmente entiendo que la familia de Carmen es ahorradora y a lo mejor sí contaba con un fondo que le ayudó en ese momento a cubrir estos gastos. Pero ¿y si no lo hubiera tenido? Y no sabemos de qué se quitaron, ¿no? Exacto. Que a lo mejor ¿Qué estaban hubiera ahorrando implicado? para un carro, estaban ahorrando para unas vacaciones. Es algo que tú tienes ahorrado para un proyecto, un negocio, y Un- que por un el tema... simple fondo de emergencia, ¿no? Pero por un Pero que tema... no era suficiente lo que tenían y tuvieron que Yo- buscarle, ¿no? Porque si no mal recuerdo comentó de un préstamo. Sí. ¿Sí? Yo les iba a hacer una mención. En algún momento, no recuerdo si lo hemos puesto al aire, José Luis ha mencionado, de hospitales o clínicas en los que él ha sido testigo, en que están los abogados
y la gente llega con sus escrituras para Que atiendan a su atender paciente, ¿no? a su familiar, ¿no? O deshacerte de un patrimonio, pues te puede resultar mejor tener una póliza infinitamente. Tener una póliza de gastos médicos siempre va a ser mejor que tener que dejar en garantía una propiedad, tus escrituras, tu auto, venderlo, todo esto. Excelente. Fíjate que hay algo que ahorita estoy recordando que comentó Carmen, ¿no? La alergia a la anestesia. Afortunadamente, dentro de la alergia, ¿sí? El gasto no se desbordó, ¿sí? Se quedó en Hubiera sido 100,000 una pesos. complicación. Porque hubo una reacción de los médicos, ¿no? Claro. Y evidentemente la reacción también viene porque ya saben que ya está el pago ahí, ¿no? Entonces, y que si no, No, y que perdónenme, seguramente, Sí. así es, y que estoy seguramente eso ratificando. elevó el costo, ¿no? A lo mejor Exactamente. pudiera haber sido, no sé, se me ocurren 70,000 pesos. exacto. Pero por esa pequeña intervención de hay que rescatarla, hay que ver qué onda, se elevó. Y Ujú. que lo bueno es que lo pararon, que si no, Exacto. se nos pueden ir a los 200,000 pesos. Este ejemplo que ponemos de la apendicitis es algo que tenemos todos el riesgo porque es algo que sale de la nada. Y es una de las intervenciones más comunes y más baratas. Así es. Principalmente, Sí, como así es. dice siempre José Luis, sí es un gasto mayor, pero no es un gasto tan mayor como hubiera sido una enfermedad, como hubiera sido un accidente en el que tuviéramos en riesgo alguna extremidad, algún órgano, donde pudiéramos hacer un gasto mucho más alto. Y Carmen no mencionó el hospital, pero entiendo que fue una clínica, digamos, como Privada. muy local, Ujú. como muy local, ¿no? Seguramente. No fue en un hospital de alto nivel. Ujú. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? Para la audiencia. Haga su fondo de Análisis. emergencia con una póliza de seguros de gastos médicos. Súper. Perfecto. Hay algo que yo retomo de todo esto y dicen que la familia tenía afortunadamente un ahorro, un fondo de emergencias, ¿no? Pero yo a lo que voy es que después de esa situación seguramente pensaron en otra forma de proteger su patrimonio. Sí, porque este tipo de situaciones llevan a que alguien se entere y luego es como, es que nos buscan y nos dicen, oye, es que me enteré de un gasto que realmente se les vieron difíciles para tener el dinero en ese momento, porque no es para después, es en ese momento, Es para hoy. es para ese momento. Y siempre va a ser mucho más alto el costo para ese momento que prevenir con una póliza de gastos médicos. Porque todos vamos a fallecer y nadie quiere enfermarse ni quiere sufrir un accidente. Pero sucede. O sea, la situación es que el riesgo siempre está latente. Y a todo esto, el mejor momento para asegurarte es hoy. No mañana, no pasado, es cuando hay salud, es el mejor momento para asegurarte. Perfecto. Súper. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo creo que este capítulo está corto, está muy digerible para que tengan el entendimiento más básico de una póliza en una emergencia que es prácticamente básica, que casi todos los clientes es lo primero que te preguntan sobre este tipo de situaciones. Sí. Por eso lo quisimos abordar. Tuvimos la oportunidad de que Carmen se acercara con nosotros por medio de Spotify para escribirnos y platicarnos su experiencia. También cualquiera de nuestros oyentes pueden tener algún caso en específico en el que quisieran compartirlo y pues adelante, escríbanos, platicamos aquí con ustedes y al mismo tiempo los sentamos en la mesa de los asesores para que todos ellos les expliquen cómo pudieron haber vivido su siniestro o cómo podemos planear para en caso de tenerlo con otras condiciones diferentes. ¿Sale? Entonces, sin más que decir, me despido y compañeros, gracias por estar aquí y un placer como siempre grabar con ustedes. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.